El tema de esta noche, amables oyentes, se titula Cristo, el que lleva a los hijos de Dios a la gloria. Cristo, el que lleva a los hijos de Dios a la gloria. Voy a permitirme leerle una porción bíblica un poco extensa y que se encuentra en Hebreos 2, del versículo 9 al 17. Lo voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente, Hebreos 2, del 9 al 17. Dice así: no obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que, mediante el sufrimiento, hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esta razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, pues le dijo a Dios: anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. También dijo: pondré mi confianza en Él, es decir, yo y los hijos que Dios me dio. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a la descendencia de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Esta porción, amables oyentes, esta porción bíblica que le he leído, tiene varios temas en sí que podemos ventilar, que podemos comentar, y que todos esos temas tienen que ver con la obra del Señor Jesucristo en favor de nosotros, los pecadores. Leemos aquí que se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y Él no cuestiona el por qué esto. El Señor Jesús no cuestiona el porqué de esto, por qué tengo que ser menor que los ángeles. Acepta ser hecho un poco menor que los ángeles, aunque de manera temporal, pero lo acepta. Si ha de ser parte de ese todo que debo hacer para llevar muchos a la gloria, lo acepto humildemente, diría a nuestro Señor. Ni un ángel, ni un arcángel, ni un querubín se le ordenó condescender al nivel de los seres humanos. Solo el Señor Jesús se le dio esa posición menor que esos seres celestiales. Y eso sucedió cuando se humilló tomando forma humana, siendo Él mismo el Dios Todopoderoso. Y creo que, al menos en mi opinión, se puso aún por debajo de los seres humanos, pues vino a este mundo como el servidor de ellos. Pero nunca leemos de Él que se pusiese sobre los hombres para dominarlos, para someterlos con su autoridad, sino que se puso al servicio de los hombres, al servicio de ellos. Él fue hecho un poco menor que los ángeles desde que nació hasta que murió en aquella terrible cruz en favor de los pecadores, como enseñándonos que descender en realidad significa ascender. Yo en lo personal, amable oyente, no entiendo el por qué tuvo que ser puesto más bajo que los ángeles, pero si esto provino de Dios, un servidor lo acepta, un servidor lo cree,
Y creo que todo creyente genuino debe de creer toda disposición del Señor. No lo debemos de discutir. El Señor Jesús no discutió ser hecho un poco menor que los ángeles. Y así es, amables amigos, amables oyentes. Yo lo creo. La fe en el Señor Jesucristo me lleva a creer todo esto. Y aún con mayor razón, si el Señor Jesús lo hizo para llevarnos a la gloria divina, para llevarme a la gloria divina, pero también a usted, amable hermano, que ya le recibió como su Señor y su Salvador, pero también para usted que no le ha recibido. Si usted quiere ser llevado a la gloria por parte de nuestro Señor Jesucristo, recíbale en su corazón como su Señor y su Salvador, como aquel que gobierne su vida. Por eso es que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, para salvar a los que somos carne y sangre. Dentro de muchas verdades que hay en el corazón del Señor, de Dios Padre, una en lo personal, en lo particular, resalta que todos los hombres sean salvos, y solo Él nos dijo la manera en que lo haría. Al menos en lo personal, me agrada que esto haya todavía en el corazón de Dios, que todos los hombres sean salvos. Y solo Él nos dijo cómo lo haría. ¿Y cómo lo hizo? Que su amado Hijo se hiciera como uno de nosotros. Y Jesucristo ha venido en carne y sangre. Y confesamos en base a la palabra de Dios que Jesucristo ha venido en carne. Así lo dispuso el Padre Celestial y así sucedió. Y así lo creemos. La palabra de Dios lo declara enfáticamente. Dice el 2:14 de Hebreos: debido a que los hijos de Dios, o sea que se refiere a la humanidad, son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo, o sea el Señor Jesús, también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien podía matar a hombres y a mujeres. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 3, la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Al respecto, también en Hebreos 10, del 5 al 7 dice: por eso cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Y esto lo hizo en la cruz del Calvario. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. También en Hebreos 5, pero los versículos 9 y 10 dice: luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Y así, amables oyentes, nuestro Señor se hizo humano para solo así poder morir. Todo esto implicó que fuese hecho un poco menor que los ángeles, para morir por nosotros,
para salvarnos de nuestros pecados y de esta manera llevarnos a la gloria. Por eso solamente Él lleva a los hijos de Dios a la gloria. Todo acto de Él tuvo esa finalidad de salvar, perdonar a la gente de sus pecados, aquellos que arrepentidos llegan a sus pies, pero es para llevarlos a la gloria. Todo esto se planeó en los lugares celestiales y todo lo llevó a cabo nuestro bendito Salvador para llevarnos a su gloria. ¿Se da cuenta, amable oyente, por qué la salvación no es por las obras de usted? Ni mías, ni de usted, ni de nadie. ¿Se da cuenta por qué la salvación no es por la simple intercesión de alguien? ¿Se da cuenta por qué la salvación solo es por la fe en el Señor Jesucristo? Por todo esto que le platico, amable oyente, o mejor dicho, le comunico directamente de la Biblia. ¿Se da cuenta por qué el Evangelio solo tiene como tema central al Señor Jesucristo y a nadie más? Porque para llevarnos a la gloria, tuvo que ser hecho un poco menor que los ángeles, cuando tomó forma humana para poder expiar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Con esta obra o con su muerte, Él quebrantó el poder del diablo que mataba con la muerte a los hombres. Y no se refiere a la muerte física, se refiere a la muerte eterna ahí en el infierno. Únicamente de esa manera nos libertó los que ya creemos en Él y que estábamos esclavizados por temor a la muerte, pero a la muerte del alma, como le decía. Por la gracia de Dios, el Señor Jesús conoció la muerte por todos. Por eso Dios lo eligió para que llevara a muchos hijos a la gloria. Él, el Señor Jesucristo, es la escalera de Dios. También algunos hermanos le llaman la escalera de Jacob, y es verdad. ¿Para qué? Para que por medio de Él, o más bien por Él, seamos llevados a la gloria. No es verdad que la Madre del Señor Jesús lleve a los pecadores a la patria celestial, como se escucha por ahí un canto en la religión. No, eso no es verdad. La Madre de Jesús no sufrió ningún rasguño por los pecadores y ni tampoco fue elegida por Dios para que realizara esta delicada empresa de llevar a los hijos de Dios a la gloria. No, ella también fue llevada, como todos los creyentes en Cristo Jesús, como toda su iglesia. Solo a Cristo se le encomendó esta misión, pues solo ese es el Salvador prometido por Dios desde la eternidad y nadie más. Solo Él salva a los oprimidos por el diablo, solo Él deshace las obras del diablo. Por eso vino a este mundo. Dice también la Escritura que debido a que murió, que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y de honra, con todos los merecimientos. ¿Quiere decir que antes de su muerte no tenía esta gloria y esta honra? ¿Que antes de venir a este mundo no tenía esta gloria y esta honra ya en el cielo? De ninguna manera. Solo que esta gloria y esta honra son por los logros conseguidos en favor de los pecadores o en favor de su iglesia al morir por ella allá en la cruz del Calvario. Y esta gloria, como decía, y esta honra parte de su iglesia diseminada por todo el mundo, de la exaltación que su iglesia hace de Él. Y la Escritura nos dice que Dios lo ha exaltado también hasta lo sumo, y que el universo hace lo mismo porque solo Él fue inmolado, y en su nombre se doble también toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
La Sagrada Escritura nos lo presenta sentado a la diestra de Dios, del Dios Todopoderoso, allá en los lugares celestiales. Y está Él sobre todo principado y autoridad, sobre todo poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo esto es, amables amigos, amables oyentes, todo esto es gloria y honra solo para Él y para nadie más. Por eso, amables oyentes, llevar a los hijos de Dios a la gloria solo es gloria de Cristo Jesús, solo es honra para Él. A otro no daré mi gloria, dice el Señor, ni mi alabanza a esculturas. La gloria y la honra solamente son para Él. Él es el único puente entre Dios y los hombres. Para que lleguemos a Dios, Él es el único puente a la gloria. En Apocalipsis 5, del 7 al 9, al menos en lo personal pienso que aunque aquí esto es profecía, pero creo que Él al estar ya a la diestra del Padre, ya es tratado de esta manera como lo narra aquí la Escritura. Apocalipsis 5, del 7 al 9 dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, es decir, crucificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esto solamente se le dirige al Señor Jesucristo. Aleluya. Apocalipsis 5, del 11 al 13 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, es decir, crucificado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Por eso dice que debido a que padeció la muerte, Él es coronado de gloria y de honra. Este es el Señor Jesús, amable oyente, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte que sufrió por nosotros, y lo sufrió por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios gustó la muerte por todos, dice la Sagrada Escritura. Por todo esto, es del parecer de Dios que sea nuestro Señor Jesucristo el que lleve a sus hijos a la gloria. Es en este sentido que el Señor Jesús es el único camino para llegar al Padre. Es en este sentido que nuestro Señor Jesucristo es la única puerta de entrada al cielo. Y es también en este sentido que solo Él es la vía hacia las moradas celestiales y a nadie más. Dice también en Hebreos 2:16, dice también la Escritura de nuestro Señor Jesucristo, en Hebreos 2:16, que no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Aquí seguramente la Escritura se refiere a aquellos ángeles que siguieron a Satanás, que fueron seducidos por Satanás
y de ser ángeles de Dios pasaron a ser ángeles de Satanás. De ellos escribe Judas ahí en el versículo 6, que dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Para el juicio del gran día. En 2 de Pedro 2:4 también el apóstol Pedro habla de esos ángeles. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Sí, no tan solo estarán en ese juicio final estos ángeles que se rebelaron en contra de Dios y escucharon la voz de Satanás y fue arrojado Satanás junto con ellos. También estará ahí toda persona que rechaza al Señor Jesucristo en ese juicio final. El mensaje del Evangelio es para que usted alcance salvación, para que usted alcance el perdón y sobre todo para que usted sea llevado a la gloria por el único camino que nos lleva hacia allá, y es el Señor Jesucristo. Solo queda en la soberanía de Dios el motivo por el cual la muerte de Cristo no benefició a los ángeles, no salvó a los ángeles que cayeron en pecado. Al menos un servidor no va a especular. No voy a decir lo que no está en la palabra. No voy a decir yo lo que Dios no dice. Simplemente dice que no ayudó a los ángeles. El Señor Jesús con su muerte no lo hizo por los ángeles, pero dice que lo hizo, vino a socorrer a la descendencia de Abraham. Yo aquí también lo entiendo de dos maneras. Primero, en que vino a los judíos primeramente, que son descendientes directos de Abraham, según la carne, o por línea consanguínea. Y en segundo lugar, vino a la descendencia espiritual de Abraham, que es por la fe, y ahí entramos también todos nosotros, los gentiles. Tanto creyentes judíos como creyentes gentiles. Somos por fe también descendientes de Abraham, porque él es el padre de la fe. Y así es. Hablando de los judíos, ellos rechazaron al Señor Jesucristo, pero la salvación está aún abierta para ellos todavía por la fe en Cristo. Pues no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Respecto a los gentiles, nosotros también somos descendientes de Abraham, como ya le comenté. En Romanos 4:11 leemos: Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, y se refiere a nosotros. También en Romanos 4:16 dice: Abraham es el padre de todos los que creen. Es en este sentido que se les llama a los creyentes, o más bien se le llama a Abraham el padre de muchas naciones. Y la ayuda o socorro de Cristo a nosotros, lo reitero, fue con su muerte en la cruz del Calvario. También en Hebreos 2:17 leemos: por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Y sobre este tema del sumo sacerdocio del Señor Jesucristo voy a abundar un poquito, para que nos demos cuenta quién es nuestro Señor Jesucristo, que no tan solo vino a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, sino que está en el cielo como el sumo sacerdote, ministrando los bienes espirituales en favor de todos nosotros. Así es, amables oyentes. Ya nuestro Dios había prefigurado
esta función de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote, que ahorita está precisamente como tal en el tabernáculo celestial. Pero Él lo prefiguró cuando por medio de Moisés ordenó a Moisés que hiciera un santuario terrenal, en donde Aarón, su hermano, fue el sumo sacerdote. Esto era figura de que en la posteridad Cristo iba a ser el sumo sacerdote de nosotros, pero en el cielo. Cuando hubo sumo sacerdote en la tierra, en el caso de Aarón, no lo había en el cielo. Y ahora que hay en el cielo un sumo sacerdote, que es el Señor Jesús, no lo hay aquí en la tierra. ¿Sí? La misma palabra nos los da a entender. Decía que el Señor Dios Padre ordenó que Moisés hiciera un santuario terrenal. En ese santuario terrenal, Aarón fue el sumo sacerdote, y llamado también el sacerdocio levítico, y en donde se sacrificaban animalitos que también de alguna manera prefiguraban o simbolizaban la muerte de Cristo. Pero todo esto llegó a su fin. Todo este sacerdocio levítico llegó a su fin cuando Cristo asumió el sumo sacerdocio allá en el cielo, y todos los creyentes en Cristo Jesús asumimos el papel de sacerdotes del Dios Altísimo, lo que se le llama el sacerdocio universal de los creyentes. Como sumo sacerdote, Aarón entraba al lugar santísimo que estaba en el tabernáculo terrenal. Lo hacía una vez al año con la sangre de los animales, y lo hacía también por sus propios pecados y también por los pecados del pueblo. Pero el Señor Jesucristo, como sumo sacerdote de los bienes venideros, entró no al santuario terrenal. Nuestro Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, entró al lugar santísimo que está en el tabernáculo celestial. Y no llevó sangre de animales, no llevó la sangre de la becerra o del macho cabrío o del cordero, no. Llevó su preciosa sangre ante Dios, y de allí obtuvo eterna redención. La Biblia no enseña que en esta tierra siga vigente el sacerdocio levítico con sumos sacerdotes. La Biblia no enseña eso. Quien se proclame sumo sacerdote en este mundo, totalmente antibíblico. En Hebreos 7:11 nos dice que el sacerdocio levítico desapareció porque no fue perfecto. En Hebreos 7:12 nos dice que ese sacerdocio fue cambiado. Y en Hebreos 8:13 leemos sobre lo mismo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Se refiere al sacerdocio levítico. Y lo que se da por viejo, sacerdocio levítico, y se envejece, está próximo a desaparecer. ¿Y sabe qué? Ya desapareció y tiene muchísimos años. Por eso, ante Dios en este mundo ya no hay sumos sacerdotes, ni sacerdocios levíticos. Quien lo siga practicando no es más que ha torcido la palabra, y es, no sé, una posición muy cómoda para aquellos que ambicionan ser líderes y estar sobre la gente. El sacerdocio levítico ya desapareció con sus sumos sacerdotes. ¿O acaso escuchan los tiempos de Pablo un sumo sacerdote? ¿Acaso el apóstol Pablo fue sumo sacerdote? ¿O él u otros hermanos y siervos del Señor? Los hubo en el tiempo del Señor Jesús, pero todo eso llegó a su fin, les repito, cuando Cristo muere en la cruz, resucita y asciende al cielo mismo. Ahí le puso fin. Dice en Hebreos 9:10 que ya se reformaron las cosas. Ya no existe el sacerdocio levítico y nada que se le parezca. Cristo es, desde que ascendió al cielo, nuestro sumo sacerdote,
y desde ahí ministra en favor de sus redimidos. Esta es la verdad de Dios y esta es la verdad que creemos los hijos de Dios. En Hebreos 7, 22 al 28, hablando sobre el mismo tema, dice: debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él. Miren, solo a través de Cristo se va a Dios, no es por medio de nadie más. Vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder ante Dios en favor de ellos, o sea, de sus redimidos. Y nuestros benditos sumos sacerdotes sigue haciendo eso y muchas cosas más, pero en el santuario terrenal. Dice el 7:26, Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. Dice el 7:27, a diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene, cuando existía el sacerdocio levítico, a diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, es decir, cuando existía. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. La ley nombra, o podemos pensar, la ley nombraba a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas. Pero después de que la ley fue entregada, es decir, la ley terminó su vigencia, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento, y su Hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. En Hebreos 2:17 dice: era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. En Hebreos 3:1 dice: así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Así es, hermanos, así es, amigos. Consideremos al Señor Jesús, nos lo dice la palabra, considerémoslo como nuestro sumo sacerdote y que como tal, al menos yo en lo personal digo, cuántas cosas haces, Señor Jesús, por todos nosotros como sumo sacerdote allá en el cielo. Cuántas cosas haces por nosotros. No solo vino a este mundo a servirnos, inclusive al dar también su vida en la cruz del Calvario, sino que allá en el tabernáculo celestial sigue haciendo todo por nosotros, todo por su iglesia. Él sí es infalible, no como las gentes les dicen a su máximo líder en este mundo, que es infalible cuando está lleno de debilidades y de errores, y que hasta sus mismos seguidores lo condenan. Nuestro Señor Jesucristo sí es infalible, y verdaderamente Él es nuestro sumo sacerdote, quien se presenta ante Dios por todos nosotros. La palabra considerar, porque eso dice la palabra, que consideremos al Señor, significa reflexionar con atención y detenimiento para formarnos una opinión sobre algo. Y aquí
se refiere a que tenemos que formarnos una opinión de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos dice sobre la función de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Considerar también significa juzgar o tener un juicio u opinión sobre una persona o cosa. Y en este caso, juzguemos en el buen sentido de la palabra, analicemos a Cristo nuestro Señor como el sumo sacerdote de todos nosotros. Por eso, amable oyente, solo Él y nada más que Él lleva a los hijos de Dios a la gloria. En Hebreos 4, versículos 14 y 15 dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Él no es sumo sacerdote para los que no creen. Él es sumo sacerdote para su iglesia. No es sumo sacerdote para los que creen en otras personas, para los que le aborrecen, para los que lo rechazan. Él no es sumo sacerdote para los creyentes en el santo fulano o en la santa fulana. No. Él es sumo sacerdote de sus creyentes. Él responde por sus creyentes. Y así es. Yo le invito a que crea en el Señor Jesucristo. Él es el sumo sacerdote ya en el cielo. Y desde allá Él le puede salvar de sus pecados. Recíbale como su Señor y su Salvador, y solo así se verá beneficiado con su maravilloso trabajo, su noble trabajo de ser el sumo sacerdote. En Hebreos 5:5 dice que Él fue elegido sumo sacerdote por Dios Padre para representarnos en nuestro trato con Dios. Y fue su sacrificio en la cruz lo que le presentó a Dios. No le llevó un regalito por allá, no le dijo: Padre, aquí te traigo las obras buenas de los hombres. No, llevó su propio sacrificio, llevó su preciosa sangre ante el Padre, y ahí obtuvo Él eterna redención. Dice en Hebreos 5, del 8 al 10, que aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En Hebreos 6, del 18 al 20 dice: por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme, y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, o sea, un sacerdocio perfecto, un sacerdocio eterno, un sumo sacerdocio para siempre, a diferencia del sumo sacerdocio levítico, que era imperfecto y temporal, tan temporal que ya no existe. En Hebreos 8, del 1 al 2 dice: el punto principal es el siguiente: tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios majestuoso en el cielo. Allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración, construido por el Señor y no por manos humanas. En Hebreos
en Hebreos 9 del 11 al 12 dice: entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Nada más. Qué maravilloso. Por todo esto, amable oyente, que hizo el Señor, y lo que ahora Él es allá en el mismo cielo, es por eso que solamente Él lleva a los creyentes a la gloria. Pero no es llevar por llevar. Primero solucionó los problemas de su iglesia, como puede solucionar el problema de pecado de usted si cree en Él. Venga a Él. No es nada más como maneja la religión. Ay, los santos interceden por mí, ya hablé por ti, ahora ya puedes entrar al cielo. No. ¿Y sus pecados qué? ¿Dónde quedan? La Biblia nos dice que tenemos que recibir a Cristo, que tenemos que confesarle nuestros pecados, hacer lo que dicta el Evangelio. Ya una vez que se da ese paso es cuando pasamos a ser hijos de Dios, y de esa manera ya podemos nosotros, Dios nos hace partícipes de todas estas bendiciones que vienen por el medio del Señor Jesucristo, como nuestro Salvador, pero también como nuestro sumo sacerdote. La Biblia no enseña la salvación por intercesión directa, sino por creer en el Señor Jesucristo, recibirle en nuestro corazón. Así es, no es nada más llevar por llevar. Él nos lleva porque ha resuelto primero el problema de nuestro pecado. Venga a Él, crea en Él. Los sumos sacerdotes de la tierra no ponen a nadie en el cielo. Nunca pusieron a nadie en el cielo, y los que todavía siguen pensando que son sumos sacerdotes no ponen ni una hormiga en el cielo. A nadie, a ningún pecador. Solo Cristo tiene esta prerrogativa. Solo Cristo es, por todo lo que Él hizo por nosotros, solo Él es el único camino que nos lleva hacia el cielo. Su muerte en la cruz le hace conseguir ante Dios todo en favor de los pecadores, por la sencilla razón de que Dios aceptó su sacrificio en favor de todos nosotros. Solo lo perfecto nos lleva al cielo. No hay medio humano en esto. Solo lo divino en Cristo Jesús es el que pone a los creyentes en Cristo Jesús precisamente allá en las moradas celestiales. No vamos a encontrar en la Biblia varias opciones. No crea a las personas que le predican otra cosa diferente a lo que un servidor ha extraído de la Biblia. Usted tiene la plena libertad de abrir su Biblia y lea Hebreos. Todo esto está en Hebreos. Ahí nos dice cómo llegó a su fin el sistema o el sacerdocio antiguo testamentario y cómo se inaugura en Cristo Jesús el sacerdocio del Señor Jesús, o el sumo sacerdocio del Señor Jesús, y también de todos los creyentes. Crean en el Señor Jesús. Solamente Él puede hacer todo en favor de usted, en favor de su alma. Por eso vino a este mundo a dar su vida por todos nosotros. No le es sencillo a Él, o no le fue sencillo llevar las almas hacia el cielo. Tuvo primero que morir por ellos. Tuvo primero que gemir por ellos. Tuvo primero que derramar su sangre preciosa por ellos. Tuvo que tomar forma humana. Y como ya lo escuchó, no vino a ayudar a los ángeles,
¿Por qué razón? Repito, no, la Biblia no lo dice, no lo vamos a inventar, pero sí nos dice que vino a socorrer a la triste y pobre humanidad, aquellos que por fe también se puede decir que son hijos de Abraham, porque Él es el Padre de la fe. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga, Dios le guarde y muy buenas noches.